Buenos días, el día de hoy vamos a hacer una revisión pues, de artículos, son los artículos Akiki y Akiki 2. Esto pues bueno, para ir entrando al tema de lesión renal, bueno, siguiendo con el tema de lesión renal y pues bueno, ya entrando a lo que son las terapias de reemplazo sustitutivo. Bueno, estas revisiones de artículos pues como ya saben son un poco pues cuadradas. En cuanto a qué, pues que no hay mucha forma de variar en cuanto a lo que es el artículo puro y duro. Entonces, bueno, prácticamente la agenda, pues bueno, vamos a ver el Akiki 1, Akiki 2 y pues al final hacemos comentarios de las opiniones o la forma que se interpretó pues cada quien de estos artículos. Iniciando con el Akiki 1, pues su título es el inicio de las terapias, inicio de las estrategias de terapia de reemplazo renal en pacientes en unidad de cuidados intensivos. Esto fue un artículo publicado en 2016. Prácticamente fue un periodo de 3 años en el cual se desarrolló este artículo, 2013 a 2016, y pues de ahí nace. Bueno, como ya hemos visto en las clases previas, en la lesión renal aguda, la terapia de reemplazo renal, pues bueno, es una de las estrategias de tratamiento. Estas, bueno, hasta ese momento, pues no se tenía tal cual un consenso en qué momento iniciar. Había artículos, publicaciones en las cuales pues se sugería de manera indirecta que pues el inicio de una terapia de reemplazo renal temprana podía mostrar beneficio. Algunos de estos artículos, pues bueno, aquí se los muestro. Y pues bueno, estos artículos tenían algunas situaciones que no había todavía, como les comentaba, un consenso a partir de qué valor, pues en este caso el boom, pues nos iban a mostrar beneficio para el inicio de estas terapias. Y otra de las cuestiones, la mortalidad, si iniciar una terapia de reemplazo renal temprana o una terapia de reemplazo renal, pues un poco hasta que cumplieran los criterios de esa estrategia de terapia. Pues bueno, como vemos aquí, de manera indirecta, pues bueno, estas publicaciones sí mostraban cierto beneficio. Bueno, como ya les venía comentando, este beneficio respecto a qué o en relación a qué se había mostrado, pues bueno, se tenía la idea que una terapia de reemplazo renal temprana pues nos iba a mostrar beneficio al tener un mejor control de líquidos, de electrolitos. Con esto, pues bueno, íbamos a tener una mejor eliminación de sustancias tóxicas. Pero bueno, hasta ese momento, pues como ya les había mencionado, pues no había un dato pues preciso o algo en lo cual basarse. Y pues bueno, la otra situación, una terapia de reemplazo renal retardada, pues esta iba a dar tiempo a que el paciente pues se estabilizara y pues recuperara su función renal. Esas eran como las dos teorías o las dos cuestiones hasta ese momento y pues la idea de la cual nace este artículo. Entonces, bueno, varias autoridades o varios consensos de nefrología pues estaban buscando un ensayo pues controlado, aleatorizado, multicéntrico, en el cual, bueno, se investigaran estas cuestiones. Y pues bueno, estas autoridades estuvieron comparando o estuvieron ideando cuál sería el punto de corte. Entonces, bueno, este artículo pues inicia comparando pues pacientes que estaban en unidad de terapia intensiva, pero que estos presentaban una insuficiencia renal con un estadio 3 de acuerdo a la CADIGO. Con esto, pues bueno, se dio estos dos grupos, una de inicio temprano y una de inicio tardío. Este ensayo, pues bueno, tiene un diseño que es un ensayo aleatorizado, tiene dos grupos, es abierto, multicéntrico, prospectivo, y bueno, es patrocinado o participaron 31 UCIs, todas fueron francesas, y como ya les había mencionado, fueron 3 años en los cuales se desarrolló todo este protocolo. Fue previo a autorización del Comité de la Sociedad Francesa de Medicina y Terapia Intensiva y pues bueno, de acuerdo a la ley francesa en ese momento pues no requería consentimiento informado. Este ensayo pues bueno también tenía ciertos pues comités los cuales iban haciendo informes parciales y pues también iban corroborando pues esta información. Estos iban recibiendo la información cada 3 meses y también tenían reuniones prácticamente por año, en las cuales igual hacían sus revisiones parciales.
Como ya les comentaba, estos revisiones parciales o análisis intermedios, pues bueno, fueron también desarrollados por investigadores independientes. También dentro de los investigadores participantes en este protocolo fueron los encargados pues de agregar, ver que los criterios de inclusión y eliminación se vieran cumplidos, y pues bueno, el autor principal fue el que garantizó la integridad y la exactitud de todos los datos que vamos a mostrar más adelante. Los análisis de datos pues fueron realizados de acuerdo a las guías de buena práctica clínica, y pues bueno, esto de esa manera. Los criterios de inclusión pues prácticamente fueron pacientes adultos que estaban ingresados en las unidades de cuidados intensivos de Francia, y pues que estos tenían alguna condicionante de lesión renal que estaba dada por una lesión isquémica o tóxica, pero además de eso eran pacientes que requerían ventilación mecánica, tenían apoyo de vasopresor y pues estaban catalogados de acuerdo a la CADIGO en un estadio 3. Tenían otras condiciones pues también para delimitar o decidir que requerían terapia de reemplazo renal. Estas eran de que eran pacientes que tenían una hipercalemia, también tenían una acidosis, esta podía ser metabólica o mixta, y pues también tenían un edema agudo pulmonar que estaba condicionado o ya estaba tratado, pero pese a ello pues persistía. La aleatorización fue pues bueno, generada por computadora, esta fue de manera equilibrada, estratificada, y fue en una proporción de 1 a 1. Fue desarrollada a través de un sistema web, con esto pues para dar un segmento. Se hicieron 2 grupos, que como ya habíamos platicado, estos 2 grupos fue el de terapia de reemplazo renal temprana, que pues bueno, básicamente con los criterios antes comentados, solo se estableció un tiempo. Ese tiempo fueron las primeras 6 horas posterior a que se aleatorizaron, y el segundo grupo, que fue el grupo tardío, fueron 72 horas lo que planeaban. La elección de la terapia de reemplazo renal se dejó a discreción de cada centro. Ellos, se comenta el artículo original, que bueno, tenían una amplia experiencia tanto en terapias de prisma como hemodiálisis. Entonces, pues bueno, eso dio pauta a que no hubiera tanta diferencia. Para decidir cuándo interrumpir esta terapia de reemplazo renal se dejaron estos criterios. Uno, que los pacientes presentaron una diuresis espontánea de más de 500 mililitros en 24 horas, y pues bueno, si iba a ser una interrupción de esta terapia de reemplazo renal pues obligatoria si estos pacientes presentaban una uresis mayor de 1000 mililitros en 24 horas, pero siempre y cuando no tuvieran apoyo de diurético. Si estos ya tenían el antecedente de usar diurético, iban a ser 2000 mililitros el punto de corte. Bueno, estos pacientes, el objetivo primario que se buscó en este artículo, pues bueno, fue ver la mortalidad de estos pacientes a 60 días posterior a que se aleatorizaron. Como objetivos secundarios, pues bueno, ver de estos pacientes si recibían menos terapia de reemplazo renal, si se dejaban con un inicio tardío o temprano, ver el número de días que estos requirieron esa terapia de reemplazo renal, ver si estos pacientes tuvieron menos días con ese catéter, menos días de ventilación mecánica, menos días de vasopresor, cuáles eran los estados, bueno, ellos usaban SOPA en los días 3 y 7 y pues al día 28. Ver cuánto tiempo duraron en esa terapia, en esa unidad de cuidados intensivos, y pues bueno, con esto también ver si estos pacientes tenían infecciones asociadas a esto, si presentaban alguna complicación asociada a la misma lesión renal o a estas terapias de reemplazo renal. Otro de los objetivos que estuvieron buscando durante este protocolo, bueno, ver cuánto tiempo pasaba de que estos pacientes se aleatorizaban y efectivamente recibían esa terapia de reemplazo renal. Ver si había el número de sesiones que recibían de terapia de reemplazo renal, ver si estos pacientes recibían transfusiones, y pues bueno, son objetivos que tal cual no están especificados en el protocolo, pero bueno, pues también se estuvieron midiendo y forman parte de los resultados de este artículo. Entonces, bueno, para el análisis de datos, ellos calcularon una muestra de 546 pacientes, esto para poder tener
un poder estadístico del 90% que, bueno, traducía a una mortalidad del 15%, que esto pues les da un riesgo relativo del 0.45, y pues bueno, dejaba un error tipo 1 del 5%. Para las variables categóricas pues se usaron desviaciones estándar, y pues bueno, para ver la supervivencia de estos pacientes pues a través de la curva de Kaplan-Meier y pues el análisis de proporciones fue con intención a tratar, y bueno, obviamente se compararon también entre grupos con esto a través de unas pruebas logarítmicas. Las variables categóricas pues, se usaron a través de chi cuadrada, y las variables continuas por Student o Wilkinson según correspondiera. Dentro de los resultados, bueno, lo primero, la comparación de si son grupos homogéneos o no. Pues bueno, básicamente sí, son grupos homogéneos. Como vemos, las características de un grupo y del grupo temprano y tardío, pues básicamente son los mismos. Es una media de edad de 64 en el grupo, perdón, 64 en el grupo temprano, 67 en el grupo tardío. Pues estadísticamente no, sin diferencia hasta ahí. En cuanto a los niveles de de creatinina al ingreso a la terapia intensiva, pues básicamente un valor muy similar. Dentro de las patologías más prevalentes durante estos criterios de ingreso, pues bueno, vemos que bueno, los pacientes presentaban enfermedades crónicas como la enfermedad renal, la hipertensión, diabetes, pues sí, falla cardíaca y pues una isquemia cardíaca. Respecto a las escalas de severidad, usaron SAPS, SOFA, pues vemos que puntajes muy similares. Realmente pues estos pacientes sí fueron grupos homogéneos. Ya dentro de los resultados tal cual, vemos que dentro de la mortalidad de estos pacientes pues no hubo una diferencia estadísticamente significativa tanto a los 28 días y a los 60 días. Otra de las situaciones que se presentaron bueno, fueron las escalas de severidad. Si vemos, persisten de una manera muy similar, no fueron estadísticamente significativas. Pero dentro de lo que sí encontraron estadísticamente significativo fue los pacientes que efectivamente recibieron esa terapia de reemplazo renal. También pues los días libres de esa terapia de reemplazo renal. Más adelante pues bueno, vamos a detallar un poquito a lo que ellos asociaron estas situaciones. Respecto a los días de estancia en UCI, a los días de hospitalización, pues como vemos, esto tampoco fue estadísticamente significativo. Y finalmente, otra de las cuestiones que sí encontraron diferencia fue en las infecciones. Bueno, ya de una manera un poco más gráfica, bueno, podemos observar que la proporción de supervivencia pues no tuvo diferencia significativa. Respecto a la proporción de días libres de esta terapia de reemplazo renal, aquí se encontraron una diferencia, pero pues bueno, los objetivos primarios, pues como vemos, estadísticamente pues no se utilizó una situación de estos. Dentro de las conclusiones, pues lo que veníamos observando dentro de los resultados, no hubo una diferencia significativa entre estos grupos. Y pues bueno, esto, como ya veníamos detallando, todavía no hay un dato preciso que pues nos diga a partir de este punto de corte pues se ven beneficiados. Esto pues se ha, de manera indirecta, a través de metaanálisis, pues se ha visto que ese control de líquidos, ese control de azuados pudiera tener esa mejoría. Dentro de la mortalidad, que bueno, ellos habían predicho, pues bueno, se mostró esto. Dentro de los estudios, o bueno, dentro de las otras situaciones que estuvieron observando, fue efectivo
si se cumplió la meta de se aleatorizaban estos pacientes y al cuánto tiempo recibían tal cual la terapia de reemplazo renal. Para el grupo temprano fue una media de 2 horas y para el grupo grupo tardío, 57 horas. ¿Esto por qué? Porque bueno, ellos comentaban que una vez que se hacía la aleatorización prácticamente pues tenían la disponibilidad del material, del personal y pues prácticamente en 1 hora, ya una vez que se tenía la decisión, podían instalar ya la terapia de reemplazo renal. Entonces, bueno, contrariamente a las hipótesis, pues no se vio algún beneficio, como ya vimos. Los objetivos primarios y secundarios pues prácticamente pues no se cumplieron. Dentro de las curvas de supervivencia, como ya veíamos de una manera gráfica, pues fue prácticamente la misma mortalidad que se observó en ambos grupos. Entonces, las estancias en unidad de cuidados intensivos pues prácticamente fueron muy similares en ambos grupos, tanto en estancia en terapia como en hospitalizados. Hay ciertas limitaciones que tiene este estudio que ellos mismos comentan. Una de ellas, es que pues bueno, la diferencia en cuanto a la mortalidad pues es cuestionable. También otra que ellos usaron este índice en el cual bueno, medían la cantidad de dializante por el tiempo que se usaba ese dializante y el volumen. Con esto valoraban o se podía valorar la efectividad de esa terapia de reemplazo renal, que bueno, igual ellos no usaron este índice, entonces pues también es otra cuestión que se pudiera criticar de este estudio, si realmente esas prescripciones de terapia renal si eran adecuadas para el caso de estos pacientes ingresados. Finalmente, pues bueno, que ellos tenían o comentaban que el paciente que se dejaba una terapia de reemplazo tardía, pues bueno, eran pacientes en los cuales pues la mortalidad, pues mortalidad de complicaciones pues eran mayores comparado con los pacientes en los cuales se iniciaba una terapia de reemplazo renal temprana. Bueno, estas eran las situaciones que se observaban durante este estudio. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Leyó algo? ¿Lo interpretó de una manera distinta? Es que por gravedad estaban muy similares, nomás que a mí me quedaba un poquito ruido la pequeña diferencia que hay de todos los que ya tenían enfermedad renal crónica, parece así como tal, que eran, si no me recuerdo, eran 32%, y el otro era 22%, era similar, la diferencia era de 2 y 7, pero fue la única que encontré un poco disparejo en cuanto a las características basales de los grupos, que igual no concuerda tampoco con la interpretación que dieron ahí de una mayor mortalidad de los pacientes que recibieron la terapia de reemplazo tardía como un efecto de deterioro de la estrategia. Igual como pues, igual se podría pensar, ¿no? De manera teórica que los pacientes renal tienen mejores mecanismos de adaptación, ¿verdad? Al eliminar potasio, volver gastrointestinal, otro tipo de situaciones que pueden a lo mejor tolerar un poco más el retraso de tiempo de inicio, a comparación de la lesión renal aguda, pues de que realmente los mecanismos de compensación ahí pues fallan o se requiere la terapia de manera más urgente, pero pues igual también me genera un poquito de ruido el poder estadístico que utilizaron del 90%. Pues seguramente porque no había otros estudios previos, por eso lo usaron así. No estuvo mal. Y aquí lo que valdría la pena es considerar la diferencia de los grupos y si se separan o no de la media. Entonces, como no se hace, como no hay una diferencia significativa importante, pues entonces se puede interpretar como que los resultados son adecuados, aunque hablan de limitaciones y hablan de ese tipo de cosas. Al final se puede inferir que los hallazgos tanto del efecto inmediato, porque no lo analizaron a mayor tiempo ni tampoco tuvieron resultados sobre el impacto de la mortalidad, pues son adecuados para poder continuar con investigaciones como lo hicieron en el siguiente año. Yo otra de las habilidades que vi fue que decía que 50% de los pacientes
No, 85% de los pacientes fueron a terapia de reemplazo renal intermitente, pues, pero ya tenían, aunque al momento del inicio de la terapia ya tenían vasopresores. Entonces, pues eso también, de hecho se salía de las prácticas estándar de ahí de Gran Bretaña. Entonces, pues, Por eso se salió de... por eso, esto era el enfoque inglés, ¿no? Están por donde digo. Más o menos, por allá, por ese lugar del mundo. Sí, pues de hecho, bueno, eso ellos con el punto 2, pues, es como de las situaciones que la terapia de reemplazo renal, digamos, sí, en teoría todos eran expertices en esos 31 centros, expertos, ¿no? Y la situación es de que no se valoró o no se investigó, pues, de si esas terapias de reemplazo renal sí estaban adecuadas para, como ya comentaba, ese tipo de pacientes. Puede ser por la gravedad que presentaban, la inestabilidad, pero bueno, fue una de las condiciones que, pues como ellos comentan, no eran como punto de estudio, al menos en este artículo. Ellos nada más pues querían demostrar si había beneficio, si en temprano o tardío. Y no hubo. Bueno, pasando ya al siguiente artículo, pues es el Akiki 2. Pues en este ahora se intentó comparar estrategias de reemplazo renal, pero pues ya estas eran en un punto tardío y más tarde, más demorado. Este artículo fue publicado en 2021 y pues bueno, como ya habíamos comentado, pues tiene el preámbulo de la Akiki 1, también tiene el ELAIN y también tiene el STAR Trial. Sí, está aquí. Entonces, bueno, estos son los preámbulos. Pues bueno, aquí les puse una línea de tiempo de estos artículos, de los cuales pues estuvo investigando estos beneficios para ver si existe alguna diferencia entre el inicio de una terapia de reemplazo renal temprana, tardía. Pues ya después vieron la mortalidad, después de ver que no había una diferencia significativa en el beneficio, pues igual en la mortalidad, como ya veníamos platicando, esto pues no se ha logrado delimitar. Tampoco a través de estos artículos no se ha podido delimitar cuál es el punto de corte o los valores de corte precisos o donde se ve mayor beneficio para iniciar una terapia de reemplazo renal. Pues bueno, como introducción, pues para el Akiki 2, de una manera similar al previo, pues ellos comentan que pues la insuficiencia renal pues es una patología frecuente en las terapias intensivas y pues bueno, de estas la terapia de reemplazo renal no se ha visto que tenga algún punto de corte para cuándo iniciarlo y pues donde pues ya nos pudiera presentar complicaciones. Como ya habíamos platicado, pues la terapia de reemplazo renal temprana no mostró beneficio comparado con la de un inicio un poco tardío. Y pues bueno, las complicaciones pues asociadas a este inicio tardío, pues bueno, pues todavía están discutibles. Entonces, el punto de corte del artículo previo, pues bueno, fueron 57 horas y, perdón, de 25 se pasaron a 57 horas de acuerdo a la Akiki 1. Bajo este criterio, pues bueno, la Akiki 2 fue un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, cegado, fueron igual dos estrategias. Estas, bueno, se estudiaron bajo la hipótesis de si una estrategia de inicio tardío o una más retardada, pues iban a mostrar beneficio en cuanto a los días libres de esa terapia de reemplazo renal. Y pues bueno, la forma de distribución fue básicamente eran pacientes, como ya habíamos comentado, que se ingresaban a la unidad de cuidados intensivos, mayores de edad, pues obviamente, que estaban con una lesión renal aguda y pues estos pacientes estaban recibiendo ventilación mecánica o uso de vasopresor. Esta primera parte del estudio, pues bueno, como vemos, fue observacional, porque pues tenían que delimitar a los pacientes en un estadio 3 de acuerdo a la CADIGO.
Una vez que ya se tenía esa delimitación, ya se llevaban a la aleatorización, en lo cual ya teníamos esos dos grupos. El grupo estándar, que era bajo los criterios del grupo tardío previamente comentado, y pues bueno, el grupo más retardado, en el cual pues prácticamente se dejaba al paciente hasta que llegaba a un valor de urea pues mayor de 140. Esto es un poquito lo que ya les venía comentando. Ensayo clínico aleatorizado de dos grupos, y pues a diferencia del previo, se incluyeron 8 UCIs más. Todas estas fueron a nivel de Francia. Nuevamente fue aprobado por el comité francés, y pues en este caso ya se requirió ese consentimiento informado. Dentro de los participantes, pues nuevamente pacientes que estaban en esa terapia de cuidados intensivos, mayores de edad, que tenían esa lesión renal aguda con ventilación mecánica, uso de aminas. Y pues bueno, para definir que estaban en un estadio 3 de acuerdo a la CADIGO, pues bueno, era algo que ya habíamos visto: pacientes que tenían una oliguria o un índice de urinarios menores de 0.3 en 0.3 por hora, o menos de 500 mililitros, y pues bueno, por día. Valores de urea entre 112 y 140 fue el punto de corte. Dentro de las situaciones que hacían que estos pacientes se eliminaran, bueno, eran pacientes en los cuales se necesitaba esa terapia de reemplazo renal urgente, o sea, no podíamos esperar a que cumplieran el tiempo establecido. Pacientes en los cuales sobrepasaban niveles de urea por arriba de 140, pacientes en los cuales tenían el antecedente de una enfermedad renal crónica, pacientes en los cuales tuvieran una lesión postrenal, pacientes en los cuales ya se tuviera la evidencia que pues iban a necesitar esa terapia de reemplazo renal para la eliminación de algún agente o algún tóxico en específico, pacientes en los cuales ya no tuvieran beneficio de esta terapia de reemplazo renal, y finalmente pacientes ya trasplantados. Estos fueron pues los criterios en los cuales se delimitó un poco más los grupos. Como ya habíamos comentado, una vez que se llegaban a estos criterios, se aleatorizaban estos pacientes, se obtenía consentimiento informado, y pues bueno, posterior a ello se iniciaba esa terapia. Como ya habíamos comentado, era la terapia estándar o el punto de corte, 52-72 horas, y el grupo más retardado, en el cual pues esperaban que tuvieran valores de urea de 140 o alguna otra urgencia dialítica. Para la generación de esta aleatorización, pues bueno, fue a través de computadora, en el cual se hizo una estratificación por bloques por cada centro, y pues bueno, también fue con una proporción de 1 a 1. Fue cegada a través igual de un sistema web que estaba disponible las 24 horas, y pues en cada centro podían tener acceso a este centro para poder aleatorizar a estos pacientes. Entonces, bueno, ellos recabaron una muestra inicial de 5.336 pacientes, de los cuales, una vez aplicados los criterios de eliminación, se redujo esta muestra a 746. Con los criterios de eliminación, en los cuales pues eran pacientes que no tenían o no se había hecho un adecuado screening, en los cuales pues por alguna situación recibieron terapia de reemplazo renal urgente, o bueno, tuvieron alguna cuestión de que se perdieran durante el avance de este protocolo, pues bueno, finalmente se quedaron 278 pacientes. De estos pues se dividieron en esos dos grupos: en el grupo estándar 137, en el grupo más tardío 141 pacientes. Bueno, el procedimiento para llevar a cabo este estudio, pues bueno, en el grupo estándar o la tardía, bueno, fueron 12 horas posterior a que se aleatorizaron en ese grupo, y en el grupo más retardado, bueno, como ya les venía platicando, se esperaron a que los pacientes llegaran a esa cifra de urea de 140, o pacientes en los cuales tenían pues anuria, y pues bueno, se tomaba la decisión para iniciar estas terapias de reemplazo renal. El manejo nuevamente se dejó a criterio de estos expertos en estos centros, y pues bueno, para la situación, no se ven bien los colores, para la decisión de suspender esta terapia de reemplazo renal fue una situación similar al artículo previo.
pacientes en los cuales, posterior a que se iniciara la terapia de reemplazo renal, presentaban una uresis espontánea de más de 500 mililitros, pacientes en los cuales tenían una uresis más de 1000 sin uso de diurético en 24 horas o más de 2000 pacientes en los cuales ya se tenía el antecedente de uso de diuréticos. Dentro de los resultados primarios, pues bueno, ellos buscaron si estos pacientes tenían algún beneficio posterior a que se las revisaban y pues bueno, a los 28 días. Se hicieron análisis post-hoc y pues bueno, para ver cuál era el desenlace de esta situación primaria y pues también vieron la mortalidad de estos pacientes a los 60 días. Dentro de los resultados secundarios, algo parecido al artículo previo, ver cuál era el estado o el estado de gravedad de estos pacientes durante su estadía en esas terapias de cuidados intensivos, ver si esos pacientes llegaban al alta hospitalaria y ver cuál era su condición a los 28 y 60 días, ver si estos pacientes recibieron menos sesiones de reemplazo renal, ver en qué momento o el tiempo en el cual se ingresaban a esta terapia de reemplazo renal, ver el número de pacientes en los cuales tenían una recuperación de la función y ver los días libres de ventilación, los días libres de vasopresores, y ver cuántos de estos pacientes realmente, o bueno, cuál era la diferencia entre la duración en la unidad de cuidados intensivos. Ver si hubo una diferencia entre las modalidades, ahora sí se estudió un poco si había diferencia entre las modalidades que se utilizaron, los días libres de ese catéter, ver si había infecciones asociadas al uso de esos catéteres y pues bueno, las complicaciones que estuvieron presentes o se desarrollaron por el uso de estas terapias de reemplazo renal. Dentro de los análisis estadísticos, pues bueno, este artículo pues parte de una situación como el artículo previo, en el cual, bueno, se obtuvo una muestra de 270 pacientes, que pues bueno, esto dejó una tasa de abandono del 5%, y pues bueno, esto da una potencia para este artículo del 80%. Dentro de los análisis, se hicieron análisis intermedios, en los cuales, bueno, se valoraban estas tasas de supervivencia a los 28 días, se comprobó la mortalidad a través de pruebas de Shapiro y también se utilizaron pruebas de Wilcox para pues ver los días libres de esa terapia de reemplazo renal. Se utilizaban variables categóricas, pues bueno, como para desviaciones estándar y pues bueno, variables, pruebas con chi cuadrada para variables categóricas, variables continuas se utilizaban a través de pruebas de T-Student o Wilcox. Dentro de los resultados, pues bueno, una situación similar a lo que encontramos en el artículo previo. De estos 270 pacientes se dividieron en estos dos grupos. Inicialmente pues tenemos grupos homogéneos como vemos. Estos pacientes, la media de edad pues prácticamente fueron 65 años en ambos grupos, hubo un predominio de hombres y pues bueno, los niveles de creatinina para estos pacientes fueron prácticamente similares, de 1.08. Estos pacientes también tenían comorbilidades asociadas, prácticamente las mismas que en el artículo previo. Falla renal crónica, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca y también antecedentes de infartos isquémicos. El uso de la ventilación mecánica vasopresor pues estuvo presente en ambos grupos de una manera pues relativamente similar y nada más hubo un predominio en el caso de los vasopresores en el grupo tardío. De acuerdo a la cuestión bioquímica de estos pacientes, bueno, vemos que son prácticamente grupos muy similares en cuanto a estas mediciones, tanto de creatinina sérica, de BUN y pues, los niveles de potasio y carbonato. Dentro de los resultados, pues bueno, ellos encontraron una mortalidad pues no estadísticamente significativa, prácticamente pues no hubo alguna situación en esta parte. Dentro del uso de vasopresores, de ventilación, igual fue otra de la situación que no hubo diferencia entre ofrecerlo de una manera tardía o mayor retardada.
Y pues bueno, también otra de las cuestiones, la dependencia o que estos pacientes se evolucionaran, pues también era una situación que no mostró diferencia significativa. Donde sí encontraron diferencia significativa fue en los pacientes en los cuales recibían efectivamente esta terapia de reemplazo renal. Ellos comentaban que, bueno, estos pacientes que recibían de una manera tardía, algo similar al artículo de la Kiki, pues sí tenían tiempo para estabilizarlos, pero los pacientes que se dejaban a un periodo mayor retardado presentaban dos situaciones: o había una recuperación espontánea o esas complicaciones pues los llevaban a mayor severidad. Y pues bueno, estas eran de las cuestiones que habría que valorar y analizar. También la diferencia entre el establecimiento de esta terapia de reemplazo renal en el grupo retardado, como habíamos comentado, se dejaba un plazo de 12 horas. Ellos encontraron que efectivamente se instalaba esa terapia de reemplazo renal en 3 horas, y en el grupo con mayor retardo se vio 33 horas. Estas también eran de las cuestiones que habría que valorar. Dentro de las escalas de severidad que presentaban estos pacientes en cuanto a las mediciones univariables y multivariables, pues bueno, ellos comentaban que en sí la mortalidad, o la severidad, perdón, que la severidad, sí había una diferencia, una situación parecido a lo que comentábamos en el AKIKI 1. El esperar mayor tiempo en estos pacientes entre el inicio de esta terapia y postergarla, pues bueno, eso va sumando a las complicaciones que pueden presentar estos pacientes. Esto pudiera ser la responsable de esta diferencia significativa, pero pues bueno, posterior a ello pues no hay otra situación que discutir. Dentro de las situaciones que ya puntualizando en las conclusiones, pues bueno, en la comparación de estas dos terapias, algo similar al artículo previo, pues no hubo una diferencia significativa en cuanto a la mortalidad, ni en 28 días ni en 60, pero pues en los análisis multivariables, como ya veníamos viendo en las gráficas, pues sí hubo cuestiones que analizar en ese apartado. Dentro de los criterios, pues bueno, ellos comentan que también el tener pruebas que son estadísticamente significativas o que quedan muy limítrofes, pues bueno, esto nos hace utilizar el juicio clínico. Entonces es también otra de las situaciones que pues ellos van dando preámbulo. Como ya veníamos comentando, la mortalidad, pues bueno, no fue significativa. Y pues bueno, dentro de las cuestiones, la recuperación y la dependencia, pues tampoco hubo diferencia significativa. Los días libres de estas, con una estrategia o con otra, pues no mostraron también diferencia. De las situaciones que sí hay que cuestionar es los umbrales o los criterios de urea que ellos utilizaron. Pues bueno, ellos comentan que el punto que utilizaron de 140, para ellos, o la información que se tenía hasta ese momento es segura, pero umbrales más allá de este 140, pues bueno, ya no se han estudiado, y pues bueno, son cuestiones que hay que valorar si se llegan a estos valores. Otra de las cuestiones que se atravesó o durante el desarrollo de este artículo tuvieron la situación del COVID. Ellos pues se comentaba que estos pacientes por ese estadio crítico pues sí desarrollaban esa lesión renal, pero pues por la demanda que se tenía, el insumo pues bueno se veía limitado. Entonces el utilizar estas estrategias pues bueno es otra de las situaciones que hay que estar valorando. Y pues bueno, finalmente pues a manera de resumen, pues esto es lo que se ha visto a nivel histórico. Los primeros artículos, pues, primero trataron de ver la eficacia de un inicio de terapia de reemplazo renal temprana, pero pues como ya habíamos platicado, no hubo diferencia en cuanto a esto. Posterior, pues iniciaron terapias de reemplazo más retardadas, en las cuales nada más se han estado ajustando pues el tiempo. Pasamos de 12 horas, 24, hasta quedar en un punto de corte de hasta 57 horas, que se ha visto que pudiera ser lo efectivo, pero pues de una manera similar, no
mostrado una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a beneficio. Y pues bueno. Adiós. O sea, al final terminan en lo mismo, de que no encontraron una diferencia estadísticamente significativa que en el primer estudio lo habían hecho, incluso con más retardado, aunque pues igual las horas que el retraso de las de más retardado, 33 horas contra las 3 horas de inicio después de la extensión, sí fue significativo bajo ese rubro, ¿no? Y lo que a mí ya no, que al final terminan diciendo que no hubo diferencia significativa como tal, por la retardada contra una pues, tardía con la última definición de aquí. Es lo que como que no termina a mí por quedarme tan claro, pues, de que... Bueno, yo lo que vi, por ejemplo, es que una de las críticas es que era un estudio pequeño, pues, y que no alcanzó su N, ¿no? Exacto, para tener un poder estadístico necesitaban una población más grande. Entonces, por ejemplo, citaban, bueno, ahí vi un artículo de una nefróloga que citaba que el estudio renal, que era para ver si la terapia de reemplazo renal, la dosis, que ellos tenían la duda, pues los nefrólogos, si la dosis moderada o la dosis alta en terapia de reemplazo renal con los pacientes de lesión renal aguda, cuál era la mejor, y el estudio renal consiguió una población lo suficientemente grande como para poner eso ese debate, ¿no? Acabar con ese debate, y decían que aquí no se encontraba la población suficiente. Y es que parece que tiene mayor dependencia de la muestra, el dar un resultado como tal, a lo mejor con ese poder estadístico necesario como para que den un mejor resultado, por ejemplo, como el primero que da el 90% y porque no había previos. Pero si hubo una diferencia en las horas del más retardado contra el no retardado, donde pues incluso, no sé, en el grupo más retardado parece que hay ciertas características inmersas en ese grupo que sí le otorgaron ese valor significativo contra la mortalidad, que al final no se vio como tal, que parece más dependiente de la muestra porque no se alcanzó como tal, porque igual, piensa uno en este tipo de situaciones y pues parece que todos estábamos inclinados a este lado, hacia una mortalidad más elevada del tratamiento retardado de acuerdo a las características, pero pues sí parece que es más dependiente de la muestra porque sigue estando por lo menos el rubro del retraso en el que salió la más en ese que salió significativo, pero como tal por la muestra que alcanzaron no se termina ahí. Otra cosa como tal es de que como ambos estudios fueron con intención a tratar, probablemente pues, se trataban con las estrategias que prácticamente ahí se pusieron, pero realmente no es una diferencia entre aquellos que utilizaron a lo mejor lente continuo contra aquellos que utilizaron, por ejemplo, ellos que prefirieron darle convencional en aquellos que a lo mejor, o sea, porque prácticamente cuando uno se van hacia intención a tratar, como en los dos de los casos, pues realmente no hacen cambios en la utilización, así como se ajustó el grupo, así se fue. Y realmente como es pues no sé, lo más pues todos tienen participación ahí y es muy libre decidir cada grupo, cada centro cómo va a llevar su terapia. Lo único que tenían que ajustarse eran los criterios de inclusión y exclusión y los tiempos en los cuales se les pretendía que se hiciera. Pero pues, igual, como que al alcance del estudio lo terminan por discernir entre todas las multivariables que hay, el limpiar un poquito más de esos factores que pueden llegar a complicar o pueden darnos una muestra más exacta de qué fue lo que pasó. Y eso pasa mucho en ese tipo de estudios en el cual, como se van a intención a tratar, pues prácticamente lo que tratan es replicar lo que en teoría pasa en el medio, ¿no? Que hay multifactoriedad de elementos que pueden llegar a perjudicar, digamos, la mortalidad, a comparación de que si quieres hacer grupos muy selectos donde limpias esos factores confusores para ver y probar si esos dos elementos si tienen como cual concordancia. Pues en relación a eso, bueno, en la Kiki 2, el uso de la terapia de reemplazo renal intermitente fue un 50%.
y de la terapia de reemplazo renal lenta continua fue un 38%. Otra de las cuestiones que en una carta al editor pues ellos comentaban era de que los pacientes que se dejaban en el grupo más retardado, eran pacientes en los cuales pues no podían hacer correcciones muy abruptas de esos valores de asuados. Entonces, en eso se tenían que buscar estrategias pues, de preferencia lentas continuas o alguna situación como diálisis peritoneal. Y también el uso de soluciones. Tenían que utilizar soluciones con mayor concentraciones de sodio, pues para esas correcciones también hidroelectrolíticas, pues llevarlas de una manera progresiva. Que bueno, eso ellos comentaban que pues, bueno, pudiera mostrar esa diferencia multivariable en la mortalidad que comentábamos y en la severidad, perdón. Sí, entonces pudieran ser cuestiones que ahí... Porque uno va a pensar que si estuviera una lenta continua, uno va a estar más grave, y aquí es que se retrasó más el tiempo, pues da igual el ajuste de los electrolitos de todo el cuerpo, no permitiendo unos cambios tan abruptos, y que pues ese grupo de 38% podría ser algo de diferencia por la gravedad per se. Y aparte, pues igual en la mayoría de este grupo de líquidos, el 86% fueron hombres, a comparación de las mujeres, no sé, igual. Claro. No, al final no fueron tan similares en ese aspecto. Otra cosa que vi es que en comparación pues el Akiki 2 con el Star Akiki, es difícil compararlos porque por ejemplo en el Akiki 2 la mayoría de los pacientes estaban sanos pues, previamente a su lesión renal aguda. No fue intencional pues, pero así se dio la población. En cambio en el Star Akiki, a 45% de los pacientes ya tenía alguna enfermedad crónica como enfermedad cardíaca o diabetes. Entonces también eso puede ser un factor extra que no, ¿cómo se llama? Que tuviera algo que ver ahí en los resultados. La otra cosa que vi que pues para futuros estudios no estaría interesante checar agregarle para el uso de los, ¿cómo se llama? Biomarcadores o el test de furosemida como una ayuda extra pues, para decidir cuándo iniciar la terapia de reemplazo renal. Porque a lo que sé, como se guiaron por el boom, pues muchos... Sí, ahí había algo de controversia, ¿no? Pues en el line sí utilizaron, ¿no? Más de 190 el NGAL era el criterio de inclusión porque se asociaba a mala progresión de la lesión renal y a terminar en terapia de reemplazo renal. Yo, bueno, ya a lo mejor un poquito más clínico, yo pienso que lo que los autores querían describir es que hay un beneficio potencial en un paciente que ya tiene instaurada una lesión renal aguda, si hay un beneficio de darle la hemodiálisis antes que después. Las condiciones que yo creo que son muy claras, ¿no? Hasta que hay una urgencia dialítica es cuando se inicia la terapia de reemplazo renal y hay unas pues, ya clásicamente descritas que son obligadas, aunque los valores no estén bien definidos, ¿no? No, si aguanta más de 200, si aguanta una cirrosis metabólica de 13, 14, pero están, digamos, algo definidas, pero las no definidas ahí es un poco más complejo, ¿no? Por ejemplo, el potencial beneficio en un paciente en el contexto de sepsis, de barrer tus moléculas que no puedes medir, pero que sabes que ahí están, y al barrerlas ver si hay un beneficio, ¿no? Ahí sería entrar a los subgrupos y ver si hubo algún beneficio en el paciente serio, creo que sí hubo, ¿no? Y lo otro, lo que yo creo que más deberíamos de buscar nosotros evidencia es en el paciente con sobrecarga, que es cuando es más difícil tú a lo mejor comenzar al nefrólogo y ya inicias el aire. No, pues no trae acidosis, no trae hipercalemia, no trae uremia, pero... Que no te permite progresar la ventilación y que eso también de cobrarle. Quizás ahí sí pudiéramos encontrar un mayor beneficio encontrando, o puede que se empiecen a desarrollar estudios que hablan específicamente de ese contexto, ¿no? Sí. Básicamente pues en esa población, porque de otra manera una lesión renal aguda de otro contexto, cardiorrenal o algo, yo creo que va a ser difícil encontrar un beneficio temprano. Y lo otro pues que no nada más es el beneficio teórico, sino también los efectos deleterios que puedes tener al aumentar el catabolismo, al disminuir los flujos sanguíneos, sobre todo cuando son terapias guiadas por hemodiálisis, ¿no? También.
Incluso muchos de los modelos que tratan de predecir la falla de la lesión renal, un factor de mal pronóstico es que tu paciente lo haya llevado previamente a la terapia de reemplazo renal, ¿no? Eso sería más difícil que el paciente recuperara su función y es más susceptible a sufrir nuevamente los eventos de lesión renal. Puedes aplaudir.